Una oferta de trabajo a la que no podía decir que no trajo a Alfonso hasta Cork. Ahora lleva a su Egea de los Caballeros en el corazón, pero tiene claro que su futuro está en tierras irlandesas. Son muchas las razones que han hecho que se quedara en este país y hoy nos las quiere enseñar. Hola, Alfonso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estáis? días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, a ver qué nos tienes preparado para hoy. Os he editado aquí en Blarney, es un pueblecito a 8 kilómetros de Cork y vamos a ver lo que es el castillo más importante de toda la República de Irlanda. Toma ya. Good morning. How are you? Can we get 3 adults, please? 60. 60 un total euros. de 60 euros, sí. Barato no es, ¿no? No, a ver, os vais a dar cuenta que aquí en la República de Irlanda es como un poquito más caro de lo que estamos acostumbrados en España, sobre todo en cuanto al tema de ocio, visitas y salir de casa. Vives en Cork, pero tú, ¿de dónde eres? Pues yo soy originario de Egea de los Caballeros y bueno, tras haber estudiado ingeniería tuve la suerte de que me llamó Apple, la empresa que tiene aquí como la sede principal de toda Europa. Me ofrecieron un trabajo y bueno, no me lo pensé. ¿Y qué tal el cambio de Egea aquí a Cork? ¿Cómo lo A llevas? ver, es un poco impactante, aunque hoy no lo parezca porque estamos teniendo este día y dicen que en Irlanda se pueden ver las 4 estaciones en un solo día y bueno, eso lo puedo confirmar que es totalmente verdad. Que veo bastante gente por aquí, ¿no? Hi, where are you from? They're from China. I'll be visiting Spain in May. Oye, nos cuenta que va a estar en España en mayo. Próxima visita a Aragón, ¿no? Por el next. I would go. Hasta luego. Old man hails from Barbados. Lowlands, 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 lowlands. He's got the name of Hamilton. Lowlands, lowlands, lowlands. Ahora ya sí que estamos entrando en lo que es el castillo en sí, con más de 8 hectáreas de murallas. Hey Paul, how are you keeping? I'm good, how are you? Yeah, not too bad, thanks. Mirad, os presento a Paul, que es guía del castillo y ya ha estado... Encantada de conocerte. Vamos a ir a lo que es la joya de la corona, así que vamos para la piedra del castillo. ¿Cuál es la historia de esta piedra? So the Blarney Stone was a gift that was given to the Lord of the Castle for helping in a big battle, and the reason why you kiss it is because at the time he had a slight speech impediment, and the idea was he saved the witch who lived on the site from drowning, and she told him, if you kiss the famous stone, it'll get rid of your speech impediment. Esta piedra fue un regalo y el motivo de besarlo es que es un material prácticamente único y que en el momento de besarlo te da el don de la elocuencia y no tienes ningún problema a la hora de hablar una vez que sales de aquí. Él es Colum y ha estado aquí trabajando durante años. ¿Qué trabajo más especial tienes, no? Yeah, it's a unique job, yeah, and it's not easy to get to, No. so it's down a little bit. ¿Alguna vez ha notado que alguien sale como renovado después de besar la roca? Oh yes, Dice que sin duda que la gente luego da unos speech y unos discursos espectaculares. Bueno, vamos a por ello. Me está diciendo que me dé la vuelta. Espero que me ayude, no me caiga. A ver, agarraré las piedras, agarraré esto. down to the bottom. Yeah. Well done. Wow, ¿Qué sientes? wow, mucho más elocuente, mucha. ¿No quieres probar, Ana? ¿Esto para la gente que tiene vértigo? No lo recomendaría. Agarra las barras. Está más abajo de lo que parece. Todo por el don de la palabra, ¿eh? Eso. Vaya experiencia. Un imprescindible en Cork, ¿no? Un imprescindible en Cork. ¿Dónde nos has traído ahora? A ver, os he traído al bosque de Farran, a 20 minutitos del castillo de Blarney. Y el bosque es fantástico y aquí está el parque de tirolinas, a mí el que más me gusta y uno de los más grandes de Irlanda. Hola, amigos, ¿cómo estáis? Oh, ¿qué tal? Encantado. Patricio, mi hombre. Encantado, Alfonso. ¿Cómo Alfonso, estás? hola. Hola, ¿cómo estáis? ¿De dónde? De Sudamérica, de Chile. La vida me trajo acá, el amor. A los irlandeses les da la aventura. Ah, sí, acá les gusta mucho. ¿Cuánto nos cuesta una actividad, hacer un recorrido de estos? Bueno, por adultos está como a 43 euros, creo. Pues ¿estamos preparados ya para ir? Sí, estamos Venga. listos. ¿Bien? Vamos para allá. Dale, gracias. Vamos. Sí, vamos. Este está cerrado, lo tienes que abrir, así que vas entre medio del cable, aprietas el gatillo, lo tiras y otra vez. Tú vives más arriba de los árboles que de tierra, ¿no? Soy un monito chileno. No, me encanta escalar, no tengo ningún problema con esto. Haces que parezca que es fácil, ¿eh? No, pues si no es difícil, tienes que estar tranquilo y es súper seguro. Pero Patricio, qué rápido vas. Alfonso, ¿tú tan rápido? No, voy a intentarlo, pero vamos.
Esto es otra manera de conocer Irlanda, ¿no? Desde luego, desde luego. ¿A cuánto de alto vamos a subir a nuestro aragonés? Ahora estamos solamente, vamos a llegar como a los 8, ya vamos a ir 15, 16, ahí con más escalada y mucho más entretenido. Alfonso, ¿estás preparado? Venga, sí, vamos. Desbloquea tus clips ahí y ahora vamos a ir un poquito más arriba, ¿ok? ¿Qué es lo más alto que has subido tú, Alfonso, en España? A ver, en las Pozas del Pígalo he estado y me he tirado ahí al lago, pero no es tanto como 15 metros, eso seguro. ¿Tu familia qué va a pensar al verte haciendo esto? A ver, mi madre está allá, la pobre. Un saludo a mi madre porque está la pobre loca conmigo. Venga, se llama tu madre? perfecto, María. María, que te cuidamos, Alfonso, ¿no? Saludos a María entonces. Venga. Seguimos con la ruta de pueblos que llevamos hoy. ¿En cuál estamos La ahora? ruta de pueblos. Ahora estamos en Middleton. Si lo tradujésemos al español sería algo así como pueblito del medio, y está situado justo entre Youghal, que es la zona de playas más popular de aquí del sur de Irlanda, y la ciudad de Cork. Aquí hay tan solo 2.000 habitantes, pero tienen una de las destilerías más famosas de todo el país y creo que merece mucho la pena verla. Hey guys! Hola! Hey, how are you keeping? Where are you from? ¿Les ha gustado el whisky irlandés? Yeah, absolutely. It's very strong. Recomiendan mezclarlo un poquito porque igual es un poco fuerte. Hasta luego. ¡Adiós! El edificio es precioso, ¿no, Alfonso? Sí, verdad, se nota un poco antiguo, pero sí, muy chulo. Tiene más de 200 años de historia esta destilería. Aquí hay un guía, vamos a ver si nos puede contar un poquito más. Hey, nice to meet you. My name is Alfonso. Alfonso, you're very welcome. My name is Brian. Igual él nos puede contar la diferencia entre el whisky irlandés y el escocés. The first thing is the geographical difference. So Irish whiskey can only be produced on the island of Ireland. El Irish Whisky, como conocemos, solo se puede, por ley, producir en la isla de Irlanda, mientras que el escocés en la región de Escocia y el bourbon en el país de Estados Unidos. Y nos ha contado que, por supuesto, el irlandés es el que está más bueno de todos. El irlandés, su característica principal es la triple destilación de su alcohol. Está hecho de cobre y lo que tenemos aquí es el recipiente de destilaje de whisky más grande del mundo. Brian, entiendo que es irlandés, pero ¿por qué sabe tanto de whisky? I'm working here for many, many years, and every day you learn something different. Y esta campana, por ejemplo, ¿qué es? ¿Para qué se usa? Es una campana muy especial. Cuando tiraban una vez de ella y la hacían sonar una vez, significaba que prendían los fuegos y calentaban la máquina. Cuando tiraban dos, reducían el poder, y luego cuando tiraban 3 o 4 es que les apetecía un buen shot de whisky. Thank you. Bye bye. You're welcome. Thank you. Bye bye. Ya que hemos tocado las campanas, ¿qué te parece si lo probamos? Sí, lo siento mucho, pero no te libras. Al final el whisky irlandés es toda una institución, ¿no? Hemos venido a hacer el tour, vamos a acabarlo como Vale, todo el mundo. venga, pues chin chin. Buah. Alfonso, estamos ya terminando el día. Oigo música, ¿dónde nos has traído? Os he traído a uno de los pubs que más me gusta, uno de los más puramente irlandeses. Vamos a pedirnos una cerveza, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta esta cerveza en este pub? Esta en concreto, 5,90. Las cervezas oscuras suelen ser más baratas porque son de origen irlandés. Alfonso, lo que escucho aquí es música en vivo, pero tradicional, ¿no? Aquí es casi más difícil encontrar un bar en el que no haya música en el momento que lo haya. Good evening to you. Buenas noches. Buenas noches, yeah, indeed. Una banda típica irlandesa, ¿qué instrumentos la componen? This one here is very unique to Ireland. It's called the Uilleann Pipe. Es bastante único, es bastante antiguo irlandés y que se toca con el codo. ¿Cómo con el codo? Tienes que tener brazos fuertes, ¿no? Well, this is the only Irish instrument, really. The rest of them are sort of blowing. Ya veo que dice que lo importante es el suyo, ¿no? Sí, totalmente, que es el único puramente irlandés. Eso es fácil, ¿no, Alfonso? Do you think you can manage? Veremos. Well, not so sure, but I'll give it a try. Are you gonna play with me? Try it first. Yeah. So down up.
No. Pues ahora ya, para terminar, os voy a presentar a mis amigos, ¿vale? ¿Qué tal? Juan, Rodolfo, son mi grupo internacional, Lucio y Emilia, con los chicos con los que estoy aquí desde prácticamente que llegué a Cork 2 años hace. ¿Qué tal se lo pasa uno por aquí? Bien, los pubs son muy tradicionales acá y en el día a día se van mucho a los pubs. Es el punto de reunión, siempre se sale, encontrás amigos, está muy bueno. Y hablando de amigos, ¿qué tal Alfonso como amigo? No, muy buen amigo, es una parte fundamental del equipo. Eso, sedme honestos. ¿Os habla de Aragón? Habla muy bien. ¿Sí? No sé si dice la verdad o no, pero habla muy bien. La pregunta que no puede faltar, ¿volverás por Aragón? En un futuro seguro que sí. Bueno, mando un saludo a toda mi familia, a mi novia y a todos mis colegas también. ¿Cómo se brinda? ¿Aquí? ¡Loncha! Venga, pues adiós, Alfonso. Venga, chao. Adiós.